tardes a todos y gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir con vosotros nuestra experiencia, que es en primera persona, la experiencia de promoción de una cooperativa de vivienda en cesión de uso en Barcelona. Es un proceso que está en activo, está en desarrollo y, por tanto, es un proceso orgánico, vivo, de aprendizaje, y nos parecía fundamental, básicamente, compartir el conocimiento adquirido, los errores, los aciertos, para realmente como dar soporte e intentar replicar la promoción y producción de vivienda de otras maneras, y con el ejemplo de Cohousing Canarias, que realmente da energía y dar nuestro apoyo. Bueno, nosotros, aparte de ser socios de la cooperativa Borda, somos socios, tenemos una cooperativa de arquitectos, de 14 arquitectos, una cooperativa de trabajo, que está en el barrio de Sants, en Barcelona, bueno, que trabajamos en temas de arquitectura y muy arraigada en lo que es el territorio, y a partir de ahí es donde salen muchos de nuestros proyectos, a partir de ese trabajo en el barrio, en el territorio y de economía social, a partir de donde salen la gran mayoría de nuestros proyectos y arraigar con todos los movimientos sociales y cooperativas de lo que es Barcelona. Esta imagen nos gustaba, era en ese sentido recoger un momento histórico. Esto es en Barcelona en el principio del siglo XX, ¿no? Está en catalán, pero fácil de traducir. Vamos, que hay todo un barrio, hay toda una zona de cooperativas, y le dicen, ¿no?, el capitalista, le dicen, váyase usted a otra banda, aquí está lleno de cooperativas, ¿no? Un poco este es el sueño, ¿no?, con el que trabajamos y con el que está trabajando en Sants desde hace muchos años. Y este recinto industrial nos ha dado un poco la oportunidad a nosotros y mucha gente que lleva muchos años trabajando en Barcelona en lo que es el movimiento cooperativo y de economía social, de poder realmente crear un espacio, un barrio, un territorio cooperativo en el cual se puedan satisfacer, ¿no?, el conjunto de necesidades que tenemos en la ciudad, ¿no?, de forma cooperativa y dentro de la economía social. Es un recinto que está abandonado y en el que, en un momento dado, todo el vecindario, toda la masa social del barrio decide ocuparlo después de 35 años y reclamarlo para que esté en usos, que había quedado totalmente sin ningún tipo de usos, y había muchas mancanzas, ¿no?, muchos problemas en el barrio, y fue, bueno, al final, tantos años esperando, vieron, ¿no?, la oportunidad y la única viabilidad. Estamos en 2011, post-crisis, había quedado todo bloqueado, toda la operación urbanística, y bueno, coge, ¿no?, es un barrio con mucha tradición asociativa, y, ¿no?, tira para adelante, y aquí toma la decisión de entrar y empezar ya a construir sus propios equipamientos que satisfagan sus necesidades. En ese sentido, decir que sí que es el ayuntamiento cede a la asociación de vecinos el primer espacio, entonces que es una combinación y una colaboración público-comunitaria para desarrollar la parte de ciudad que es este territorio. Y bueno, a cabo, ¿no?, se entra y se empieza a trabajar un pequeño espacio cultural, muy pequeño en un primer año, y al cabo de un año de trabajo de muchísima gente se empieza a ver y a trabajar todo un proyecto no más grande, y de empezar a poder dar acceso a más naves y dar más usos, ¿no? Y es lo que representa un poco este esquema, que hay más de 400 personas vinculadas con 18 proyectos de todo tipo y más de 5.000 metros cuadrados recuperados, y que trabaja, ¿no?, en todo toda esa bola, esos ejes de trabajo, ¿no?, para dar cabida a todas esas necesidades, ¿no?, del espacio cultural como un ateneo, educativo, como un espacio de una cooperativa educativa para hacer una escuela totalmente alternativa, espacios públicos de huertos que ya están activos, y después también actividad económica local. Se trabaja en toda la que es la nave central, que son más de 20.000 metros cuadrados, en crear un vivero de cooperativas y de economía social. Es un proyecto que está ahora negociándose con el ayuntamiento y que puede ser una alternativa, ¿no?, a los viveros convencionales de empresas convencionales, donde tú, si vas a dar información para querer emprender una cooperativa o otro modelo alternativo, te dicen que eso no existe, eso es imposible, ¿no?, y te acaban, ¿no?, pues como desde la comunidad podemos generar artefactos que puedan permitir, ¿no?, y lanzar y trabajar y promover otro tipo de economía.
¿no? Y en ese un poco sueño, ¿no? En parte, que ya en gran parte realidad, es donde sale el proyecto de la borda. Nos parecía importante poner el contexto, porque en un contexto de lucha y de reivindicación, pero también de creación, ¿no? De nuevos imaginarios, sale la idea, ¿no? de crear una alternativa a lo que es la vivienda convencional, que en ese momento, en 2011, en Barcelona, podéis imaginar la crisis habitacional que se vivía y que continúa a día de hoy. Y bueno, cómo buscar, ¿no? esa alternativa, ¿no? en un campo como es la vivienda, tan complejo y tan difícil. Y un poco esto es cómo está, es todo el espacio, cómo está, con toda su actividad a día de hoy, ¿no? En todo este eje cultural, de talleres comunitarios de todo tipo, los huertos, ¿no? Y esos dos grandes proyectos, que es el de Vivero Cooperativas y X, el proyecto de la cooperativa de viviendas que os vamos a contar, ¿no? Y que acaba creando un ecosistema y un barrio a escala humana y cooperativo, conjunto, ¿no? Organizado y que tiene sus propias organizaciones y trabajo comunitario en común. Y esto es un poco una imagen donde se ve todo el recinto industrial, ¿no? Y este es el pequeño proyecto de 28 viviendas de la cooperativa. La cooperativa, en ese caso, nosotros marcamos como inicio en ese 2011, cuando aún no había la idea, pero esta ocupación de este espacio industrial, ¿no? y ese sueño que empieza a construirse es el que da la energía, ¿no? y la imaginación para realmente tener la fuerza para poder imaginar este proyecto que se empieza a gestionar en 2012. ¿no? Empieza esa primera idea de la cooperativa de viviendas, empieza a gestarse en 2012. ¿no? Y desde hasta hoy, hasta el 2016, se han ido sucediendo todas las fases de promoción y de construcción de todo el proyecto y estamos a día de hoy a punto de empezar a construir antes de final de año, si es posible, o si no, a principio de 2017. En ese sentido, quizá añadir que realmente es importante también destacar esta parte del esfuerzo humano y de la temporalidad y de que sí que realmente construir esta alternativa y abrir camino, porque en ese momento había pocos ejemplos en Barcelona, ha supuesto quizá pues, casi 4 años de trabajo. El primer año, que era de autoorganización, sirvió principalmente para realmente gestar el primer grupo promotor del proyecto, sirvió sobre todo para conocer proyectos parecidos tanto de Cataluña como también en Europa, como en Dinamarca y Sudamérica, Uruguay, donde hay una tradición cooperativa en vivienda muy fuerte. Entonces, básicamente, formarnos en modelos alternativos de acceso a la vivienda y ver de qué manera podíamos implantarlo en Barcelona y cómo también podía coincidir con nuestro imaginario, en lo que necesitábamos, imaginábamos, para el hábitat que imaginábamos, ¿no? Esto un poco, ¿no? Como comentaba Cristina, ¿no? Estos dos modelos de referencia, ¿no? A muchísimos kilómetros de lo que es Barcelona, ¿no? El de Dinamarca en su modelo Andel y Uruguay con el modelo de Fugbam, como dos alternativas, que hay muchísimas más en toda Europa y en el continente americano y en otros sitios, pero fueron como dos de referentes más claros y más próximos que tuvimos en ese inicio del proyecto, sobre todo porque, ¿no? hablaban de un modelo de acceso a vivienda no especulativo, en el cual la propiedad siempre es colectiva y nunca es individual y privada, una cuota asequible, siempre son modelos que han trabajado y trabajan para dar vivienda a las clases populares y a las clases medias en momentos donde tienen un acceso muy dificultoso a la vivienda, y el derecho a uso, ¿no? sobre una de las viviendas, ¿no? Cada individuo, cada socio tiene un derecho de uso indefinido sobre una de las viviendas. Bueno, el pilar fundamental era la propiedad colectiva. Intentar desmercantilizar la vivienda, entender la vivienda como un derecho de uso y no de cambio en el mercado, y entonces entender que la cooperativa es la propietaria del edificio de vivienda, es decir, la propiedad es colectiva y cada una de las personas que van a ir a vivir y como usuarias solo tienen un derecho de uso, que lo que hace es blindar la vivienda de la especulación, de venderla y revenderla, de entenderla como mercancía puramente. Si puedes pasar un segundo al anterior, Paul. Bueno, básicamente, ¿no? Un poco. De 2012 a 2014 fue ese momento en el que el grupo inicial de unas 15 personas estaba gestando, se estaba formando y estaba teniendo los debates estructurales iniciales para definir bien cuál era su modelo. En ese momento también se empiezan a hacer los contactos con la administración
y con las entidades de crédito de la economía social, un poco para encontrar esas alianzas para realmente llevarlo a cabo y ver qué son esos requerimientos y características que tenemos que seguir trabajando y desarrollando. Y es en 2014 cuando, con ya la base del proyecto un poco desarrollada, que la vamos a contar posteriormente, ya empezamos un proceso de apertura del grupo hasta constituir las 50 personas, 55 que forman parte del grupo inicialmente. Y es cuando ya empieza en 2014 la fase de promoción de esta primera construcción o esta primera obra. Entonces es básicamente definición del modelo y empezar con la primera promoción. Bueno, y aquí tenemos el grupo, ¿no? En una de sus asambleas mensuales de trabajo, ¿no? y de creación de comunidad, que al final también muy importante es entender la promoción como un primer espacio de generación de comunidad. La comunidad no va a llegar con la vivienda y en el momento que entramos a vivir, sino que ya lleva 4 años que se está trabajando, que se está gestando, que hay muchísimas actividades que se han hecho, ¿no? y que ya han construido un grupo conjuntado que trabaja conjuntamente y que ha generado una pequeña comunidad en Barcelona, ¿no? una nueva más, con ideas alternativas, ¿no? y de cambio, que seguro que en este caso va a llegar a construirla, ¿no? porque ya está muy avanzado, podría llegar a no construirse, ¿no? y no se tendría que considerar un fracaso, porque ya aquí están gestando y debates y un trabajo totalmente interesante y muy válido ya a día de hoy. Y un poco estos son las piezas clave de la promoción y del modelo que defiende la Borda, ¿no? en lo que es la vivienda, lo que veíamos ahora, ¿no? la autopromoción de sus propios socios que tiran adelante la cooperativa y son ellos mismos los que desarrollan y gestionan el proceso de promoción, no es una empresa externa, ellos mismos deciden, participan y acaban decidiendo en todo el conjunto de actividades que requiere una promoción de viviendas, la propiedad colectiva que os comentábamos antes, sin ánimo de lucro, básico para entender un proyecto de la economía social, todo el excedente que pueda generar al día de mañana, cuando ya no esté endeudada la cooperativa, va a ir a un fondo colectivo irrepartible entre sus socios que está pensado para fomentar el acceso a la vivienda, la vida comunitaria, sobre todo en 2 ejes, tanto trabajar una vida comunitaria, no otra manera de habitar las viviendas colectivas no individualizadas, como se comentaba antes, sino una vida conjunta y con espacios comunitarios, y también en relación a lo que es el propio barrio y el propio entorno, ¿no? Un trabajo conjunto con Can Batlló, con el barrio de Sants, ¿no? arraigado, y entender que uno forma parte de un ecosistema mucho más grande que su piso, su edificio y su entorno próximo, donde es básico todo un trabajo, ¿no? conjunto y de vida comunitaria. Multigeneracional o intergeneracional, el proyecto tiene gente que tiene 1 año y alguna que está a punto de nacer, hasta gente de 65 o 70 años. Siempre ha sido en este caso un elemento importante que ha buscado, sobre todo bastante promovido por la gente mayor que formaba parte del proyecto en ese caso, que quería que el proyecto fuera un reflejo propio del barrio y de la sociedad y que tuviera todas las capas generacionales humanas, ¿no? y que permitiera también un trabajo de soporte, de solidaridad interna entre gente mayor, gente más joven, niños, ¿no? y que permitiera como fuera un pequeño espacio de barrio, ¿no? a pequeña escala. En ese sentido, quizá también para el debate de después añadir que el proyecto es lo que las personas que lo forman son. Y en ese sentido, creo que cada uno de los proyectos tiene características diferentes y en nuestro caso partía de una necesidad de acceso digna a la vivienda que era como una necesidad compartida de edades muy diferentes. Entonces se vio que el proyecto partía de esta necesidad común y se veía que la solidaridad interna entre las personas también era un pilar. Y entonces se optó por una vivienda intergeneracional. Sostenible, entendida no solo como impacto ambiental, reducir y construir un proyecto y un edificio con el mínimo impacto ambiental, sino también social, ¿no? y de curas y de generar un grupo y construir un
un trabajo y una vivienda donde las curas y el trabajo, ¿no?, dentro del grupo sea un pilar fundamental, porque un proyecto así de 4 o 5 y a casos a 80 años, la clave no es que el proyecto sea buenísimo, sino es la gente y su relación y cómo se cuida y cómo va construyendo esa comunidad, ¿no? Y esa sostenibilidad de la vida y también sostenibilidad económica, ¿no? Un trabajo de la economía social y entender que, pues, las finanzas éticas y que pues, trabaje, ¿no?, sobre una sostenibilidad económica a largo plazo. Asequible, intentando que realmente sea una alternativa real para clases populares y clase media con pocos recursos y que pueda ser una alternativa a la vivienda social estandarizada. De la economía social ya lo hemos comentado, tanto en todos sus proveedores sean de la economía social, todos los que puedan, y tanto en el inicio, en la promoción de la obra, como una vez esté en marcha el edificio, que tenga la energía de Som Energia, que creo que también participan en el evento, redes de telecomunicaciones y de todo tipo de servicios que uno necesita en una vivienda plurifamiliar, pues gestionado por 50 personas, pues se pueden conseguir realmente proveedores de la economía social y trabajar en ese sentido de una manera mucho más sostenible. Y experiencia piloto también es un tema de ¿no?, reconocerse como experiencia piloto, y eso quiere decir arriesgarse y como grupo entender que se está tirando para adelante un proyecto, que hay algunas cosas que se sabe por dónde pueden ir, porque tampoco no es nuevo, hay experiencias en todo el mundo y antiguas, pero sí que hay cosas que se están abriendo, ¿no?, de nuevo, y eso genera pues, entenderse como experiencia piloto, que hay que conllevar con eso, ¿no?, y trabajar en el día a día con todas las novedades que van saliendo y que no están resueltas de inicio. En definitiva, realmente, uno de los objetivos que teníamos era el de generar un proceso colectivo de definición de un nuevo modelo de producción, gestión y tenencia de la vivienda alternativo al existente. Y nos parecía también interesante el tema de la gestión, porque en la vivienda social, al menos en Cataluña, la gestión está totalmente externalizada y separada del propio usuario. Entonces, juntar la producción, la gestión y la vida en sí daba un conocimiento y un empoderamiento a las personas usuarias elevadísimo, de un valor que a nosotros nos parecía que se tenía que destacar. Entonces, aquí tenemos una imagen del solar donde se va a construir el edificio y empecemos un poco como las partes esenciales, como esos puntos básicos. El primero es el solar. Para que la cooperativa tenía como objetivo inicial que fuera vivienda asequible. Entonces, con el valor del suelo en Barcelona, la opción que realmente veíamos viable era establecer un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, porque el Ayuntamiento, con la ley de la vivienda, puede ceder suelo a entidades sin ánimo de lucro para promover vivienda social. Entonces, este solar es un solar de vivienda social con un derecho de uso a la cooperativa a 75 años, con un canon anual de unos 3.600 euros al año. Es decir, es como un alquiler del suelo a 75 años para la cooperativa. Eso es importante porque genera que el suelo siempre sea público. Es un derecho de uso que tiene la cooperativa, 75 años, pero es un suelo que siempre va a ser público y siempre va a estar protegido, ¿no? Que no sé aquí, pero en Cataluña y en el resto de España, sí, de la península, la gran mayoría de suelo que se conseguía de suelo protegido a cabo se generaba de venta porque no se quería gestionar, y al cabo de 20, 30 años pasa a estar en el mercado otra vez como suelo. Entonces esto lo que nos está llevando es no tener ninguna posibilidad de hacer políticas públicas de vivienda para revertir el mercado y contrarrestar, ¿no? En ese sentido también, como añadir que es la primera obra de estas características y dimensiones en Barcelona, entonces también supone como una experiencia piloto a nivel de políticas públicas de vivienda por este convenio público-privado o público-comunitario, cooperativo, que nos gusta llamarle, para la promoción de la vivienda social. Y que, como afecta también, en ese sentido, el ser suelo de vivienda social, las personas que van a ir a vivir en la borda cumplen los requisitos de las personas para acceder a la vivienda social. Entonces, hay un límite de renta máxima para el acceso. Y después la relación entre la borda, que es la cooperativa, que es la propietaria del edificio, y las personas que van a ir a vivir usuarias, es el derecho de uso o la cesión de uso sobre una de las viviendas de manera indefinida y por una cuota mensual que se pone el máximo en la renta mínima de inserción. ¿Cómo es? Inserción.
la renta mínima básica de unos 420 euros, que en Barcelona una cuota de 420 euros es una cuota realmente más accesible y siempre pensando que cuando se retorne el crédito pueda ir bajando. Hablaremos posteriormente. Vale, llavors, a nivel de organización, muchas veces también se nos pregunta cómo 50 personas desarrollan la promoción y construcción de una vivienda. En este caso, cuando empezamos, que éramos 15, era un grupo que realmente gestionaba de una manera relativamente improvisada y de manera común todas las tareas. En el momento en que el grupo crece a 50 personas y las tareas y son cada vez más especializadas, sí que nos dividimos en comisiones de trabajo. Entonces tenemos una asamblea general mensual donde todos los socios forman parte, tanto habitantes como colaboradores si les interesa, y después de manera semanal, cada 2 semanas cuando es necesario, hay comisiones de trabajo que son arquitectura, comisión jurídica, convivencia, secretaría, comunicación y economía. Cada una de estas comisiones desarrolla las diferentes tareas técnicas necesarias para desarrollar el contacto con la administración, todo el engranaje económico para pensar cómo trabajar el financiamiento, todo el proyecto arquitectónico. Básicamente, un poco las comisiones lo que hacen es un engranaje, es el mecanismo de participación de todas las personas de la borda en las decisiones básicas de cada uno de los temas. Es decir, tenemos una asamblea mensual y unas comisiones que preparan los debates de los diferentes temas para que se pueda decidir conjuntamente. Y por último también son el mecanismo, porque sin duda hacía falta equipos técnicos especializados y cada una de las comisiones tiene asociados equipos técnicos contratados por la cooperativa que dan soporte técnico para el desarrollo de cada una de las áreas. En ese sentido es la manera realmente de tener el nexo entre los técnicos y todos los usuarios en la toma de decisiones y en el control del proceso de promoción. Y ahora eso también hay que decir que normalmente un técnico está acostumbrado a hablar con el promotor. O sea, aquí realmente genera otro mecanismo de trabajo de todas estas cooperativas técnicas de todo ámbito que trabajan con una comisión que después, ¿no?, traslada una información a la Asamblea General y hay un retorno, hay un trabajo realmente bastante más complejo, ¿no?, y que a veces no se pasa por alto, pero que también tiene como una importancia, ¿no?, en entender procesos participativos y trabajar con gente tampoco está especializada. Normalmente la gran mayoría no ha hecho nunca una promoción. Pues hay una tarea de formación también como técnicos y que pueda generar, ¿no?, al final todo un conjunto de socios, ¿no?, empoderados y con conocimientos para desarrollar esa promoción. Nosotros en este caso hemos estado trabajando en la Comisión de Arquitectura que veíamos aquí y un poco también el propio proyecto de desarrollo del proyecto arquitectónico ha sido el hilo conductor de muchos de los debates de imaginario de cómo viviremos. Entonces, un poco realmente la arquitectura ha sido hilo conductor de algunos de los debates que ahora explicaremos o desde nuestra perspectiva. Entonces, destacaremos 3 puntos básicos del proyecto arquitectónico, que son la participación de las usuarias, el programa del edificio, es decir, qué espacios tiene en base al modelo de convivencia que se ha imaginado y, por tanto, la vida comunitaria que se imagina en el futuro edificio. Y, por último, también la sostenibilidad, que es un pilar fundamental y viene por 2 motivos principales. Por un lado, la cooperativa es responsable, siente responsable la actuación en el territorio y quería construir la obra nueva de una manera más sostenible. Pero la segunda cuestión es la situación económica de las personas que van a vivir en la borda. Entonces, el hecho de tener las personas usuarias que van a vivir en el edificio en el momento de diseñar el edificio propiamente, te da muchísima información de qué necesidades tienen. Y en este caso veíamos que a nivel de pobreza energética y de confort en sus viviendas estaban más del 30 o 35% en disconfort, en problemas que son de salud, que son sobre todo para gente mayor y para niños. Entonces, que el proyecto arquitectónico incorporara la sostenibilidad, incorporara un edificio muy pasivo, energéticamente muy eficaz, daba salud y daba bienestar a las personas que van a vivir. Entonces yo creo que son esas pequeñas características que cuando las personas que están promoviendo son las que van a ir a vivir realmente ponen el valor en la calidad de la vivienda, en la calidad personal y de salud, y no es alguno de los valores que el mercado realmente pone en sus viviendas. También hemos hecho un gran
esfuerzo a nivel de movilidad. Con esta encuesta vimos que solo utilizaba el coche 5 de las 28 unidades, entonces vimos que para optimizar los recursos económicos que teníamos, el hecho de invertir muchísimo dinero en el sótano con los parkings, fomentando también un modelo de movilidad en base al coche, era algo que cuestionábamos. Empezamos toda una negociación con el Ayuntamiento y el área de urbanismo para demostrar que la necesidad no era existente, que se apostaba por un modelo de movilidad alternativo y que realmente se quería fomentar una vivienda de alta calidad y, por tanto, reinvertir el máximo el presupuesto del que disponíamos en la parte de las viviendas. Y, finalmente, después de muchísimos meses, conseguimos no hacer un parking, porque también en la zona justamente que está de Can Batlló hay muchísimas nuevas promociones y, por tanto, no era una necesidad real. Y un poco es esta apuesta para repensar y para construir de manera más sostenible. ¿Cap davant? Vale. Aquí muy rápido pasaremos, estas son unas imágenes del primer taller de imaginario, donde realmente la cooperativa lo primero que dijo fue, realmente no sé cómo quiero vivir, porque nunca nadie me había preguntado cómo quiero vivir. Es un tema que nadie había podido escoger, entonces un poco fue decir, ¿qué imaginamos cuando nos planteamos el modelo ideal de vivienda, un nuevo modelo de vivienda? Y salían muchísimos temas, como por ejemplo referencias tradicionales como son las corralas de Andalucía, estos espacios, esta vida alrededor de un espacio central de la vivienda. Pasa. Y un poco aquí es un poco la gran diferencia alrededor también de los espacios que tendrá el edificio, es entender que hay la vivienda, hay los espacios comunes típicos que serían las circulaciones, las escaleras, la entrada del edificio, pero en la borda añadíamos los espacios comunitarios, que son los espacios de relación, y son los espacios que son para visibilizar todas las tareas domésticas que se hacen en el hogar de una manera muy individual y llevar muchas de ellas de una manera compartida para encontrar solidaridad entre las personas usuarias. Eso tampoco no quiere decir que se tenga que vivir siempre de manera comunitaria, que a veces también da como miedo de fomentar modelos muy diferentes de vida, sino que da la posibilidad de establecer vínculos de cooperación en los cuidados y en la casa. A partir de diferentes fichas escogimos cuáles eran esos espacios que se consideraban importantes, cómo imaginábamos que serían, en qué frecuencia de uso, bueno, un poco las características del espacio. Y finalmente tenemos una cocina-comedor, un espacio para el trabajo en planta baja, un espacio polivalente que le decimos espacio sin uso, que es un espacio destinado a que cada momento vital de la cooperativa tiene necesidades diferentes y tiene un espacio reservado para ellos, es decir, ahora hay muchos niños y quizá será un espacio de crianza, quizá en 25 años muchas de las personas que ahora tienen 35 o 40 van a ser bastante más mayores y necesitarán un espacio adecuado a sus necesidades. Habitaciones de invitados, lavandería, espacio de salud y cuidados, y después diferentes espacios semiexteriores y exteriores como el patio central, diferentes cubiertas, todas las circulaciones que permitan la relación de los vecinos y espacios de almacenaje, porque en la vivienda siempre faltan y también nos permite compartir objetos si los podemos almacenar conjuntamente. Y esto es la clave, ¿no? O sea, al final aquí es cada uno dejar 10 metros cuadrados de su casa, ¿no? Ponerla en comunidad y te permite tener 300 metros cuadrados comunitarios. Eso hace que si tienes una vivienda en Barcelona de 80 metros o de 50 metros cuadrados, vas a tener unas 50, 80 privados, pero vas a tener 300 metros cuadrados comunitarios de uso que puedes usar. Evidentemente hay que gestionarlos comunitariamente, no puedes hacer lo mismo que en tu casa, pero tener una vivienda de 350, 380 metros cuadrados en Barcelona es un pequeño lujo. Y en vivienda social, que normalmente tiene unos parámetros, ¿no? Y unas superficies bastante ajustadas. También con los consultores ambientales nos dimos cuenta que la colectivización de servicios también era un ahorro para las viviendas. Estamos hablando que no tenemos 30 lavadoras conectadas a la corriente, sino que tenemos 6 lavadoras que con una buena gestión tienen el mismo uso. Entonces, realmente la ganancia era doble. Ay, ¿pasas? Aquí de una manera muy rápida, solo también entender de qué manera el poner en cuestión cómo vivimos y ser conscientes de las necesidades cambiantes a lo largo de la vida nos ha permitido a nivel de proyecto tener unas viviendas flexibles que se adaptan a los futuros usuarios. Y poníamos un ejemplo de una familia convencional, una persona desde el momento que nace hasta que fallece, cómo va cambiando su composición
de convivencia, desde que está con los padres, que se puede ir fuera de casa a compartir vivienda, que establece su nueva vivienda, los hijos se van. Entonces, como la vivienda siempre la entendemos como fija, pero realmente si nos damos cuenta de las necesidades son cambiantes y era algo que realmente cuestionábamos y poníamos el valor en ello. A nivel de participación hubo una primera parte muy importante que fue el empoderamiento y formar a las personas con el conocimiento para que pudieran decidir sobre la vivienda, y el primer paso fue que se dieran cuenta del tamaño de sus viviendas, qué espacios tenían, cómo la usaban, qué espacios no usaban, un poco coger conciencia sobre cómo habitamos. Aquí diferentes ejemplos, y esto lo podemos ir muy rápido, Paul, y diferentes talleres para ir trabajando conjuntamente las características arquitectónicas del edificio. Aquí, por si... No. Bueno, y de aquí, de esos trabajos, al final iban saliendo documentación técnica que se iba poniendo en crisis y trabajando, ¿no?, en más talleres para ir concretando realmente el proyecto definitivo, ¿no? Y cada uno ponía esa información que había trabajado y que el conocimiento que tenía de su casa, cómo vivía ahora, pues lo intentaba trasladar a esas nuevas estructuras que se estaban planteando inicialmente en el proyecto, para ponerla en crisis y hacer cambios en el proyecto arquitectónico. Aquí eran maquetas para que la gente realmente entienda y pueda interactuar con el proyecto. Y por último, a nivel de sostenibilidad, solo queríamos apuntar que teníamos un edificio muy pasivo, donde 24 de las 28 viviendas prácticamente no hace falta que tengan calefacción. En Barcelona el clima es un poco más extremo que aquí, no mucho más, pero sí que es necesario en invierno. Entonces, realmente estamos a día de hoy con unas unidades de vivienda muy pasivas y que dan el confort al mínimo coste. Y que por lo tanto entendemos que el coste de la vivienda es propiamente el coste del uso, como la cuota de uso, pero que las cuotas de mantenimiento, las cuotas de todos los servicios asociados también influyen, y para realmente bajar el coste de la vivienda era imprescindible bajar el coste del consumo energético. Y en ese sentido es importante no pensar siempre en la eficiencia energética y en renovables. Nosotros lo entendemos como el último paso. Lo primero es intentar reducir la demanda al mínimo, ¿no? Aquí hemos intentado reducir la demanda a los mínimos kilovatios por vivienda, y entonces una vez ya tenemos el mínimo, que sean energías renovables, con una caldera de biomasa y con equipos de máxima eficiencia, pero no empezar con los equipos de máxima eficiencia cuando podríamos estar reduciendo el consumo, la demanda global, en este caso un edificio, puede ser toda una isla, a la mitad o mucho menos de lo que está ahora, ¿no? No entender esa demanda como algo inatocable, que no se puede trabajar, no se puede gestionar mucho mejor de lo que está en ese día, y ahí realmente es donde hay el ahorro importante, no en la renovable y en que tiene que ser el último paso una vez ya hemos reducido al máximo. Es importante también destacar el hecho de tener los debates alrededor de la sostenibilidad, de lo que suponen nuestras vidas, de los cambios de hábitos, y también debates como prescindir de energías fósiles, petróleos, optar por biomasa, optar por energías sostenibles, como realmente también apuesta de la borda. Y por último, esto es una imagen virtual un poco del edificio con las viviendas y el patio central, los espacios comunitarios en planta baja, pero la gente siempre nos pregunta cómo se pagará un poco la estructura financiera de la borda. Esto es una imagen del día que se adjudicaron los pisos, una vez el proyecto estaba cerrado. Y por último, para ir terminando, hay básicamente 3 fórmulas de financiación. Por un lado, hay lo que sería un crédito convencional de la entidad de economía social, que sería un poco el 20%. Un 20% será un crédito de la economía social. Un 30% es una emisión de títulos que se hace desde la misma entidad económica para realmente distribuir la masa social del proyecto, y que muchísima gente que cree en estos nuevos de habitar apueste por la borda y por tanto también de su pequeño granito de arena en la financiación. Entender también un poco la financiación como una colaboración. Estamos ya en un 50%, tenemos un 20% que es la aportación inicial que las personas usuarias van a hacer en el proyecto.
Es decir, cada una de las personas que va a vivir en el proyecto hace una aportación inicial para tener su derecho de uso, en este caso de 15.000 euros. Estos 15.000 euros ayudan a capitalizar la cooperativa, a tener solvencia para poder pedir los créditos, pero en el caso de dejar la cooperativa es un dinero que se devuelve. Eso es muy importante porque es el cambio de modelo de quien se hipoteca, ¿no? Y quien se está financiando no es el individuo, sino es la cooperativa, ¿no? Ese riesgo financiero lo está cogiendo, lo estamos pillando colectivamente, lo estamos trabajando, ¿no? en colectividad, y no hay un financiamiento individual, ¿no? Que penaliza, ¿no? Y que puede poner en riesgo, como es visto la crisis hipotecaria, de forma dramática a personas que les cambia el trabajo, que se quedan con lo que sea, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cada vivienda solo, que evidentemente es un límite, nos gustaría que fuera menos, esos 15.000 euros por vivienda, pero estando en Barcelona y como primer proyecto, realmente es mucho menos que vivienda en propiedad o vivienda en alquiler, en lo que es cuota, ¿no? Y aportación inicial, y es un dinero que cuando te vas del proyecto, como decía Cristina, se te devuelve, ¿no? Es como estás, digamos que poniendo ahí en la cooperativa, y si las cosas van bien y te quedas, se queda allí, y si algún momento te vas, se te devuelve ese dinero y la persona que entra vuelve a poner ese dinero. Sí, bueno, y solo también falta, los socios colaboradores del proyecto también hacen su aportación económica, y también hay una campaña internacional con proyectos como los de Dinamarca o Europa en Alemania que también han dado apoyo económico al proyecto. Entonces, un poco la combinación es entidades de la economía social, las personas usuarias, personas colaboradoras y proyectos internacionales que dan soporte al proyecto. Todo esto es un dinero que a lo largo de los 75 años de vida de la cooperativa, con las cuotas mensuales, se va devolviendo y realmente... Pero realmente en 20 años se ha devuelto el financiamiento y la cooperativa va a poder empezar a acumular fondos en este fondo colectivo de acceso a la vivienda para promocionar nuevas viviendas, para poder mejorar esas cuotas iniciales, para bajarlas y que sea más accesible, o trabajar en todo de sistemas para mejorar el acceso. Realmente, con la Borda nos hemos dado cuenta que la solidaridad y el apoyo dentro de las redes de la economía social y de los proyectos que apuestan por estos nuevos modelos es muy fuerte. Entonces, realmente que no se tiene que tener miedo, sino que simplemente que realmente el apoyo se tiene que luchar para conseguirlo. Y ya está. Y esto es del solar, uno de los últimos actos que se han hecho de comida conjuntamente, y donde se colocó este cartel, ¿no? De construir vivienda para construir comunidad y para empezar a construir en breve el proyecto. Teníamos algunos apuntes respecto a la replicabilidad, si después en el debate podemos comentar un poco, ¿no? A nivel también del Ayuntamiento de Barcelona, un poco cómo se está imaginando la replicabilidad. Pero yo creo que lo podemos dejar aquí. Ya está. Gracias.